buenas. En el desarrollo del video, nuestro grupo abordará dos problemas aplicados en donde entra la álgebra lineal con la química e ingeniería de sistemas, carreras que actualmente estudiamos los integrantes del grupo. La motivación de hacer el video, ¿cuál es? Es dar a conocer la importancia de la álgebra lineal siendo aplicadas en ejercicios de diferentes carreras. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería de sistemas, dos habilidades principales que adquirimos son la programación de software. El primer problema que decidimos abordar fue en el campo de la ingeniería de sistemas. En el video presente podemos ver cómo un artefacto moderno utiliza cálculos holográficos, se apoya en software diseñado por ingenieros de sistemas para analizar el volumen de superficies y dar una aproximación a la realidad a la hora de mostrar su interfaz gráfica en 3 dimensiones, ya sea para videojuegos u otras aplicaciones. Este software realiza miles de cálculos de volúmenes por segundo y son guardados en memoria para realizar su propósito. Estos cálculos pueden ser realizados mediante integrales que nosotros como estudiantes de cálculo integral en este semestre aprendemos, que en algunos casos aparece la álgebra lineal para poder resolverlos. Por ejemplo, las gafas podrían calcular el volumen de una figura que bloquea el paso del jugador, por ejemplo un cono truncado, y se analiza mediante la revolución de la gráfica de una función almacenada en memoria que el mismo software encuentra la mejor función o la más aproximada. Entonces, por ejemplo, el cono la obtuvo a partir de la gráfica de la función la raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 9. Y que al rotarla 360 grados sobre el eje x obtenemos nuestro cono truncado. Supongamos que el cono tiene 5 centímetros y se quiso calcular un subcono de la figura menos 1 centímetro. O sea, en el intervalo equivale a 4 centímetros y 5. Entonces la aplicación debe calcular el volumen primero por sólidos de revolución para ver si era eficiente. Así que rota la función 360 grados y obtiene su figura, tal como lo dije hace un momento. Y pues la calcula por un método que conocemos llamado el método de los discos, que ¿qué es lo que hace? Toma un corte perpendicular al eje de rotación, forma una especie de discos cuando se rota los 360 grados y al aplicar la integral realizamos la suma de todos ellos y el límite cuando tiende al infinito. Así entonces obtenemos su volumen, pero para poder resolver la integral el sistema toca aplicar un sistema de ecuaciones como Bueno, veremos. para resolver este problema se plantea la integral. Se va a solucionar la integral entre 4 y 5 de esta función. Como se va a hacer rotar con respecto al eje x, que es el eje de rotación, se tiene que multiplicar por pi para poder calcular el volumen del sólido que se forma. Y así queda planteada la integral. Entonces, la función la elevamos al cuadrado debido a que la altura, o sea la función f de x, representa el radio del objeto. Y en el método de discos representa el radio de cada barra que se forma. Entonces aquí tenemos planteada la integral. Este tipo de integrales se soluciona por un método llamado fracciones parciales. Se pueden plantear de la siguiente manera. Esta fracción se descompone en dos fracciones más simples para poder solucionar la integral más fácilmente. Entonces lo que se hace es que se plantea un alfa y un beta, que son las incógnitas que tenemos que hallar, utilizando un sistema de ecuaciones lineales, lo cual se podría ver como una combinación lineal de estos dos polinomios de grado 1 para formar este. Con el sistema de ecuaciones planteado del alfa y los betas, se tiene la matriz de coeficientes, que sería esta. La ampliamos para poder solucionarla mediante el método de Gauss-Jordan. Se dieron los alfas y los betas que cumplen esta ecuación y se reemplazaron en la integral. Utilizando las técnicas de integración pertinentes, se encontró que el resultado de esta integral es este, valorado entre 4 y 5, que es el tamaño del cono que estamos buscando. Entonces, luego de las operaciones, se encontró que el volumen total del sólido de revoluciones formado del cono truncado fue de 0.18 centímetros cúbicos. Este tipo de sistemas no simplemente sirve para figuras como conos, todo eso, sino sirve para modelar objetos de nuestra vida cotidiana como muebles, camas, balones, etc. Por lo cual es una herramienta muy útil y se debe sistematizar el proceso para encontrar los alfas y betas que satisfacen las La ecuaciones. ecuación química es necesario que ésta cumpla con la ley de la conservación de la materia. Dicha ley establece que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se modifica. ¿Qué quiere decir esto?
que la cantidad de átomos de cada elemento en la parte izquierda de la ecuación, que se conocen como los reactivos, debe ser igual a la cantidad de átomos de cada elemento que existe en la parte derecha de la ecuación, que se conocen como los productos. ¿Cómo logramos esto? Esto se logra asignando unos números conocidos como coeficientes estequiométricos, el cual cumple la función de multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por el número asignado allí. Por ejemplo, en este caso tenemos la molécula de propano y le asignamos un coeficiente estequiométrico de 3. Este 3 multiplica a la cantidad de átomos del carbono y a la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces tenemos 3 carbonos, lo multiplicamos por 3 y tenemos 8 hidrógenos, lo multiplicamos por 3. Para representar los coeficientes estequiométricos se utilizaron la variable x1, x2, x3, x4, representando el coeficiente de cada compuesto. Entonces lo que se hizo fue, se planteó un vector para cada compuesto representando el número de átomos que se encuentran presentes en este elemento, en este compuesto. En la primera entrada corresponde el número de carbonos en el compuesto, la segunda entrada el número de hidrógenos y la tercera entrada el número de oxígenos. Entonces, como podemos ver acá en esta molécula del gas propano C3H8, tenemos 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 0 de oxígeno. En el oxígeno tenemos 0 de carbono, 0 de hidrógeno y 2 de oxígeno. En el dióxido de carbono tenemos 1 de carbono, 0 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Y en el agua tenemos 0 de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces solucionaremos este sistema de la siguiente manera. Tomaremos el coeficiente estequiométrico, que es lo que deseamos averiguar, y lo multiplicaremos por el vector representando la cantidad de átomos. De esta manera ahora vamos a proceder a pasar estos dos vectores de este lado a restar para que nos quede un sistema homogéneo para poder resolver. Como ver, esto tiene que ser igual a 0 por el principio de conservación de la materia. Entonces procederemos a igualar la suma de todas las primeras entradas debe ser igual a 0, de la misma manera que la suma de todas las segundas entradas y las terceras entradas. Entonces se procederá a plantear los sistemas de ecuaciones lineales. Se tiene que 3x1 de 3x1 menos x3 menos x3 tiene que ser igual a 0, 8x1 menos 2x4 tiene que ser igual a 0, 2x2 menos 2x3 menos x4 tiene que ser igual a 0. Como se puede ver, esto es una matriz, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se puede plantear como una matriz de... Bueno, entonces, después de plantear el sistema de ecuaciones con los vectores obtenidos, se tiene esta matriz de coeficientes, que es una matriz de tamaño de 3 por 4. Entonces, se procede a solucionar con el método de Gauss-Jordan y se encuentra que el sistema tiene infinitas soluciones, arrojando como soluciones que x1, que es la primera entrada, es igual a un cuarto de x4, donde x4 es el término libre, x2 es igual a 5 cuartos de x4 y x3 es igual a 3 cuartos de x4. Entonces, por ejemplo, si le asignamos un valor de 4 a x4, vamos a obtener que x1 va a ser igual a 1, x2 va a ser igual a 5, x3 va a ser igual a 3. Reemplazando estos valores en la primera ecuación, x1 igual a 1, x2 igual a 5,
x3 igual a 3 y x4 igual a 4, podemos observar que tenemos el mismo número de átomos en este lado de la ecuación y en este lado de la ecuación. Por ejemplo, 3 átomos de carbono en este lado, 3 átomos de carbono en este lado, 8 átomos de hidrógeno de este lado, 4 por 2 átomos de oxígeno de este lado serían 8. De igual manera, 10 átomos de oxígeno de este lado de la ecuación están los reactivos, 6 átomos más 4 de este lado de oxígeno nos da 10. Por lo tanto, la reacción queda balanceada y se cumple el principio de conservación. Ahora nosotros, Omar y Cristian, les vamos a explicar otro método en el cual podemos aplicar el álgebra lineal, en este caso en la ingeniería electrónica. El álgebra en nuestra carrera se utiliza para el análisis de circuitos, como tenemos uno aquí. Para hacer esto necesitamos tener claros 4 conceptos, los cuales son qué es un circuito, qué es una malla, la segunda ley de Kirchhoff y la ley de Ohm. Principalmente un circuito se conforma por un grupo de elementos con una trayectoria cerrada. Una malla es un camino con el cual no posee más caminos internos, como lo podemos ver aquí. En este caso Hay es 3 esta mallas. pequeñita. En este caso hay 3 mallas, una por acá y otra por acá. Bueno, tenemos que la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de K igual a 1 hasta N de B sub K, o sea de todos los voltajes alrededor de una malla, va a ser igual a 0. Y ahora para la ley de Ohm, esta nos dice que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que pasa por ella por la propia resistencia. Procederemos a desarrollar el circuito. Debemos establecerle la dirección a la corriente que pasa por la malla. En este caso lo haremos en sentido horario. Teniendo establecido el sentido de la corriente, pasamos a sumar los voltajes dentro de una malla gracias a la segunda ley de Kirchhoff. En este caso tenemos miramos que aquí tiene un voltaje de 8, pero como el sentido es hacia acá, tenemos menos 8. Luego tenemos una resistencia, su valor es de 4. Por ley de Ohm conocemos que el voltaje en una resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que pasa por ahí. Pero miramos que aquí se comparten dos corrientes, una positiva y otra que sería negativa. Luego terminamos con la sumatoria. Sabemos que todo esto es igual a 0. Realizando el mismo proceso para las otras dos mallas, obtenemos estas ecuaciones, de las cuales, resolviéndolas, se puede obtener un sistema de ecuaciones lineales como el siguiente. Una vez obtenido el sistema de ecuaciones lineales, se puede expresar como una matriz ampliada. Bueno, como ya sabemos, entonces, en la primera, la matriz de coeficientes, tenemos aquí 12 de IA, menos 4, menos 8, tenemos menos 4 acá, 28, menos 12, aquí tenemos menos 8, menos 12, 20, y la matriz de incógnitas, que sería IA, IB e IC, y esto será igual a la de los términos independientes, que en este caso es 8, 6 y 10. De paso, para resolver la matriz ampliada y las incógnitas, es resolverlo por el sistema de Cramel que ya hemos visto. Entonces, en primer lugar tenemos que hallar el determinante de esta matriz por Sarros. Determinante de la matriz, entonces procedemos a hallar cada una de las incógnitas por el método de Cramel. Entonces ponemos los términos independientes en la primera columna para hallar IA y el resto de la matriz. Y hallamos su respectivo determinante y lo dividimos entre el determinante que acabamos de hallar. Una vez hallamos el determinante de arriba por Sarrus, entonces lo dividimos entre el determinante de la matriz inicial y entonces nos da que la corriente IA es de 3.36 amperios. De esta misma manera procedemos a hallar la corriente IB e IC que circulan por el circuito. Para la corriente IB, entonces reemplazamos la matriz de términos independientes en la columna 2 y para la corriente IC reemplazamos la matriz de términos independientes en la columna 3. Hallamos el determinante y lo dividimos por el determinante de la matriz inicial.
la corriente IB, entonces esto nos da un valor de 2 e IC nos da el valor de 3.4. Quiere decir que IB es 2 amperios y la corriente IC es de 3.04 amperios. Una vez tenemos esto, entonces podemos hallar cualquier cosa que necesitemos del circuito y de esta manera es que se resuelve un circuito.